La música es algo que nos nutre, el arte es más allá del entretenimiento, tiene que formar parte de nuestro ADN, ¿no? Y entender que la música no es solamente lo sonoro, que es un poco lo que intentamos explicar en el documental, cómo la música también es una realidad y una necesidad y un futuro para las personas sordas. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Visionarios, un podcast dedicado a lo que consumimos a través de pantallas de cine, televisión y dispositivos digitales. Buenos días, estamos hoy en Gijón para la inauguración de uno de nuestros festivales preferidos. Es la tercera edición ya del Inédit Gijón, que tendrá lugar entre el 7 y el 12 de abril. Y vuelve a confirmar el buen momento del documental musical, con una programación que combina un poco de todo, ¿no? Nombres reconocibles, propuestas underground, vamos de Leiva a Fugazi, pasando por la escena local. Y este año también el festival además ha querido rendir homenaje a Jorge Ilegal con la proyección de Mi vida entre las hormigas. Y más allá de las proyecciones, el festival completa su programación con conciertos, DJs, encuentro con equipos o podcast en vivo como este Visionarios que hoy presentamos Isa Robo y yo misma, Clara Narbión, aquí en Gijón, totalmente contentas porque tenemos dos invitados de lujo. Por un lado, María Valverde. Bienvenida, María. Y por otra, directora, evidentemente guionista, actriz. Y por otro, Uriol Altell, fundador del Festival Inédit, viejo conocido de la radio, porque siempre viene a explicarnos las novedades que tendrá el Inédit en Barcelona y este año también aquí en Gijón. De hecho, el festival arranca justo con la proyección del ya aplaudidísimo documental El canto de las manos, que se estrenó en el Festival de Málaga y que ya lleva, ahora lo veremos, pues un recorrido enorme por un montón de festivales. De más de un año, como comentábamos ahora con María antes de empezar el podcast. Bueno, tenemos hoy a María Valverde, que no necesita presentación, pero bueno, la vamos a presentar igualmente. María es una de las actrices españolas más destacadas de su generación. Comenzó su carrera con La flaqueza del bolchevique, con la que ganó un Goya con tan solo 16 años, y se consolidó con títulos como 3 metros sobre el cielo, desarrollando desde entonces una carrera versátil y con proyección internacional. Tras más de 2 décadas de recorrido y una treintena de películas, inicia ahora una nueva etapa creativa que nos encanta y hoy vamos a hablar de su debut como directora y guionista. Esto, como decía, inaugura hoy el festival con El canto de las manos, un documental rodado en Venezuela que sigue a un grupo de jóvenes sordos integrantes del coro de Manos Blancas que se enfrentan al reto de interpretar Fidelio en lengua de signos, la única ópera de Beethoven que escribió cuando estaba ya quedándose sordo. Me parece una coincidencia bastante curiosa de la que hablaremos ahora. El proyecto, en el que también participa el director de orquesta y su pareja, Gustavo Dudamel, propone una mirada sobre la música desde el cuerpo, el lenguaje y la inclusión y acompaña el proceso creativo de una puesta en escena tan singular y exigente. Aunque estamos hablando de María, como decíamos, también teníamos a Uri Altell. Vamos a empezar hablando del documental, Uri, si te parece, pero le preguntamos a María, pero tú di la tuya, mete baza. Pero venga, sí. Empezamos con María, como decíamos. Es verdad que quizás muchos de vosotros, de las personas que nos estéis escuchando, la conocéis más en su faceta de actriz y en cambio en este nuevo proyecto nos muestra su papel como guionista y también como directora. Y te queríamos preguntar por eso, ¿no? Por dónde nace esa necesidad de estar al otro lado de la cámara. Bueno, gracias por dejarme compartir con vosotros este podcast. Me hace mucha ilusión, además, formar parte también de esta edición en Gijón del Inédit. Pues ha sido un proceso muy natural que llevaba mucho tiempo con el deseo y la necesidad de dirigir, pero no encontraba el proyecto en el cual encajaran mi necesidad vital y sobre todo mi visión hacia el mundo, ¿no? Y a través del arte. Y la idea surgió básicamente de Gustavo Dudamel y yo soñando cómo podríamos celebrar a Beethoven en sus 250 años de su nacimiento
Y Gustavo pues tuvo la idea de llevar a cabo, hacer Fidelio, la única ópera que compuso Beethoven y del cual pues habla sobre el amor, sobre la libertad del ser humano. Y en este caso yo, a través de la ópera que él iba a llevar a cabo y cómo la iba a fiscalizar a través de personas sordas y con artistas, actores y músicos sordos, yo necesitaba entender el proceso más allá de la ópera en sí. Y de ahí surge la necesidad mía de poder llevar a cabo un documental en seguimiento a estos artistas. Pero el proyecto nace a una temprana edad en el cual era simplemente hacer un making of de cómo se llevaba la ópera a cabo, ¿no? Con estas personas sordas. Pero cuando conocí al Coro de Manos Blancas, que viajaba desde Venezuela a Los Ángeles para llevar a cabo la primera vez que se hizo Fidelio en la Filarmónica de Los Ángeles, y les tuve la posibilidad de entrevistar, yo entendí que la historia no estaba en Los Ángeles, sino estaba en Venezuela, en sus casas, en sus familias, para poder entender a través de Fidelio la realidad de las personas sordas. Y qué maravilla poder entender al compositor Beethoven gracias a través de su sordera para poder entender las necesidades de las personas sordas. Pero esto significa que el documental, o sea, en realidad ya habíais empezado a registrar un poco este proceso antes de plantearos que esto podía ser una película, ¿o no? No, la necesidad surge a través de Gustavo llevando a cabo la ópera en sí. Estuvimos en el inicio de esas grabaciones, en el inicio de los ensayos en Los Ángeles. Todo ese material se tiene, pero nunca se utilizó porque realmente nos dimos cuenta, tanto mi equipo como yo, que la historia no estaba ahí. La historia estaba realmente en el día a día del Coro de Manos Blancas. Explícanos un poco cómo fue el proceso ese de conocer a las personas integrantes del coro, cómo supiste de ellos y cómo quedaste un poco fascinada por la vida de estas personas. Bueno, mi primer conocimiento del coro fue a través de Gustavo. Gustavo forma parte del sistema de orquestas y coros juveniles de Venezuela, el cual el maestro José Antonio Abreu creó en 1975 y es un programa musical al cual tienen acceso todas las personas, en el cual se les entrega a los niños un instrumento, el cual tienen que cuidar, proteger y el que va a formar parte de su vida, ya no solamente de ellos, sino de su familia. Y el Coro de Manos Blancas fue creado también por el maestro José Antonio Abreu en 1995 y fue Gustavo quien dirigió el primer concierto de este coro. Este coro son dos secciones, la sección vocal, que son diferentes integrantes con diferentes discapacidades, y la sección de lengua de señas, el cual son personas sordas. Ambas secciones se unen en un mismo coro y llevan a cabo pues, diferentes tipos de conciertos líricos. En este caso fue mi primer conocimiento a través de Gustavo, y fue cuando viajaron a Los Ángeles para llevar a cabo Fidelio con la Filarmónica de Los Ángeles y la compañía de teatro Deaf West Theatre, una compañía de teatro muy reconocida para personas sordas en California. Y fue ahí cuando yo tuve ocasión de conocerles en persona. Les entrevisté, tuve varias entrevistas con ellos, conocí sus historias y realmente me di cuenta de que las historias estaban en sus casas, estaban en sus vidas. Y para mí fue inspiracional poder entender la razón de cómo la música para estas personas sordas es su realidad, es su futuro. Y para mí era una historia muy inspiradora que necesitaba poder contar al mundo. De hecho, me parece súper emancipador la propia idea del sistema que nos acabas de contar. Y creo que no hay nada exactamente replicable en España o nada que yo conozca como mínimo de una magnitud tan enorme. ¿Cómo creéis y también te incluyo a ti, Uri, en la pregunta, ¿cómo creéis que un proyecto como El Sistema puede cambiar no solo la vida de las personas, sino me atrevería a decir incluso como una sociedad entera? Bueno, hay diferentes programas musicales alrededor del mundo inspirados en El Sistema, de los cuales hay uno en Madrid, hay varios a lo largo en España, pero la magnitud que tiene El Sistema en Venezuela, estamos hablando de más de 1 millón de niños, los cuales no solamente están cambiando la vida a este más de 1 millón de niños, sino a todas sus familias. O sea que al final
es reproducir, ¿no? Ese cambio social en el cual genera un instrumento, una motivación, ¿no? De cambio. Creo que al final el apoyo tiene que venir de arriba, que al final es un poco lo que sostiene, ¿no? Lo que al final la música, de alguna manera, la música clásica es en muchos sitios un privilegio. El arte es un privilegio cuando debería ser un derecho fundamental para todos los seres humanos. Sí, de hecho era también una de las preguntas que nos hacíamos, ¿no? Porque esto, aunque nosotros consideramos que el arte educa, mucha gente considera que, por ejemplo, la música clásica es algo elitista, ¿no? Entonces, sí. Timothée Chalamet mismo el otro día, no sé si viste estas declaraciones que decía, no, la ópera y la música clásica, pues esto como que no vale tanto, ¿no? Sí, era esto, o sea, nos preguntábamos como qué hay que hacer, ¿no? Para que tanta gente deje de considerarlo como algo inalcanzable. Bueno, pues proyectos como estos, ¿no? Que al final te generan una visión más allá del entretenimiento, ¿no? o del elitismo, sino que al final la música es algo que nos nutre, el arte es más allá del entretenimiento, tiene que formar parte de nuestro ADN, ¿no? Y entender que la música no es solamente lo sonoro, que es un poco lo que intentamos explicar en el documental, cómo la música también es una realidad y una necesidad y un futuro para las personas sordas. Sí, y creo que es algo también como muy importante ver cómo la música genera esos lazos, ¿no? Esos vínculos entre ellos en su entorno social. O sea, me parece precioso. No, y además es como, ¿no? Cómo debería funcionar el mundo, ¿no? Que es como una orquesta, cada uno toca un instrumento y esto Gustavo lo explica muy bien siempre, es cómo realmente cada uno tiene su misión en el mundo, su instrumento, puede desafinar, ¿no? Pero al final todos se necesitan a todos, ¿no? Y así es como deberíamos funcionar un poco, pues, cualquier tipo de comunidad, el mundo. Lo que no sé es por qué hay este perfil de personas que sobre todo lideran según qué mercados y según qué países con tanto miedo a la cultura, ¿no? O sea, ¿dónde ven la amenaza en que tú puedas admirar un cuadro, una escultura o una canción en un concierto de clásica o no? O sea, ¿qué esconde al final, ¿no? Este miedo de que puedas pensar por ti mismo, de que puedas tener un espíritu crítico. O sea, ¿cuál es el miedo, ¿no? Que estemos todos encarrilados unidireccionalmente, ¿no? Pensando siempre en una dirección y todos con los mismos miedos, con las mismas amenazas, con la misma indumentaria, ¿no? Y una cosa que me encantaba, que además venía comentándosela a Clara antes, es como que se llame el sistema, ya me parece como bastante cómico, porque es que en realidad es como lo más antisistema del mundo, ¿no? Es genial. Sí, bueno, sí, absolutamente, pero al final el sistema, ¿no? Es como debería funcionar, sí, bueno, realmente ese tipo todo. De resignificaciones que buscamos. Sí. Yo creo que sobre lo que comentaba Uri también hay algo como una voluntad forzosa de ciertas personas o de ciertos colectivos de hacer una gran diferenciación entre alta cultura y baja cultura y como que que todos nos tuviéramos que posicionar en a qué cultura perteneces, ¿no? Qué cultura haces, qué cultura consumes. Y creo que justamente la película diluye esta frontera entre alta y baja cultura porque te das cuenta de que todos podemos disfrutar de todas las formas culturales. Eso es muy bonito. Bueno, deberíamos, ¿no? Poder disfrutar y tener acceso a todo ello, pero es verdad que mi mayor misión dentro del documental y mi necesidad vital era poder dignificar sus vidas, más allá de dónde viven, de cómo viven, de lo que tienen, porque al final creo que era importante dignificar sus vidas más allá de lo que ellos tienen, sino de lo que ellos pueden generar también, ¿sabes? Y creo que al final eso es lo importante, ¿no? De cómo ellos pueden ser referentes para cualquier persona, para cualquier tipo de clase. Y creo que eso es importante, ¿no? Tener ese tipo de referentes. Otra cosa que muestra el documental que para mí es como, bueno, con la que me identifico un montón, ¿no? Es como eso, como la música es un espacio seguro y un salvavidas para estos protagonistas, pero bueno, es que también lo es para mí, ¿no? Y quería preguntaros, o sea, en principio a ti, pero creo que es una pregunta que podemos extender a ambos, ¿no? ¿Qué papel juega el papel en vuestras vidas? O sea, ¿qué papel juega la música en vuestras vidas? Perdonad. Vaya.
Pues es curioso, porque probablemente es una de mis principales frustraciones, ¿no? Mal toco la batería y no hay manera, no se me da bien. Y a la vez he estado trabajando toda mi vida de forma más directa o menos, ¿no? Desde pegando carteles de conciertos en los Pirulos de Barcelona a siendo el promotor o montando festivales así. Entonces siempre he estado ahí teniendo en cuenta que yo tampoco soy un superfan de nadie, ¿sabes? Me gusta todo tipo de música, todo tipo, desde la clásica a lo tribal al tecno cabreado. O sea, no tengo... Me puedo poner cualquier cosa en mi casa y el algoritmo del Spotify mío debe ser bastante curioso, pero es una relación rara. Es una relación rara porque también con los músicos empiezas a conocer muchos músicos que les ves mucho las costuras y el personaje que no se dejan ver. Y luego también hay todo un postureo que a mí no me interesa nada. Entonces es todo un mundo que lo que más me apasiona es la parte de creación, ¿no? De cuando ves como alguien a través de un tatareo o de ¿sabes? Puede crear, ¿no? Desde una sintonía a una canción, ¿no? Que te entra totalmente en las entrañas o que te la resbala totalmente, que no te identificas en nada. O sea, esto me parece como un poco esquizofrénico, que esto ya me gusta, pero no sé, es una relación rara, sí. Para mí la música es el alimento que me guía en la vida, básicamente. O sea, no va más allá de lo sonoro y es un poco lo que a través del documental también he entendido, pero la música yo siempre la he utilizado como una herramienta para mi trabajo, para encontrar emociones que no puedo encontrar con palabras. O en la actuación, bueno, para mí es muy necesaria la música. De hecho, pues hay muchas emociones que consigo a través de la música y no a través de pensamientos. Y en este caso, poder entender la música desde el corazón. O sea, a mí tener la oportunidad de conocer el sistema de Venezuela desde dentro, he entendido la misión que tiene la música, más allá de, pues, de lo que hablaba del entretenimiento o de lo sonoro. O sea, es qué misión tiene la música, ¿no? Para mí hay un tema también que atraviesa toda la película, más allá de la parte puramente musical, que es el tema de la comunicación o la incomunicación. Y recuerdo como cuando la vi que me dejó profundamente conmocionada una frase que explica una de las participantes del coro que dice: jolines, es que a mí incluso me costaba comunicarme con mi madre. Y entonces ahí vi como ese abismo de las personas que no oyen, es decir, es la incomunicación con el resto del mundo. Y creo que es bidireccional esa comunicación. Y en cambio, a lo largo de todo el documental vemos cómo se teje esa nueva manera de hablar, de comunicarse, de traspasar emociones. Sí, bueno, al final los personajes del documental son 3 representantes de la comunidad sorda, que es pues muy amplia, pero en este caso tanto Jennifer, Gabriel y José, que son los 3 protagonistas del documental, son personas que han estado muy aisladas de esa comunicación, en la cual no han tenido acceso a tener comunicación con su propia familia. Y explicamos un poco pues, ese proceso, ¿no? Y esa necesidad de ellos de poder hablarle al mundo. De hecho, por eso también esa confianza que se tejió entre nosotros y esa generosidad que ellos nos concedieron a nosotros, que tuvimos la oportunidad de grabarles, fue a través de ellos entendieron que nuestra misión hacia con el documental era poder romper esa barrera de la no comunicación, de que realmente ellos con su arte pueden comunicarnos y hacer entender a la comunidad oyente de lo que estamos haciendo mal. Y de lo que pues, muchas de sus familias no han sabido hacer porque no han tenido las herramientas para poder llevarlo a cabo. Yo creo que al final nosotros no podíamos juzgar tampoco lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Y cómo uno, pues, la forma que tuvieron pues, de poder enfrentar, ¿no? o aceptar la condición de sus hijos, en el caso de las familias, sino de cómo ellos, sin la figura de la madre, porque en el documental ellos 3, la figura de la madre no está presente, que es un poco lo que a mí me hizo escogerles a ellos como protagonistas, como algo tan importante como es la seguridad y la confianza que te da una madre, ¿no? Como
cómo ellos son capaces de romper esa barrera que termina muchas veces la sociedad infantilizando a las personas con cualquier discapacidad, cómo ellos rompen esa barrera, ¿no? Y es la necesidad que tienen de hablarle al mundo a través de la música que ellos hacen a través de la lengua de señas venezolana. Bueno, yo claro, pienso que todo y muchas veces sin ningún tipo de límite y hablando el mismo idioma, hablar con una madre nunca es fácil, ¿no? Pero bueno, sí. No, lo que estaba pensando es que lo que tú decías incluso de esta inspiración que te puede generar la música, incluso sin ser un elemento sonoro, ¿no? De como inspiración más global y tal. Claro, a mí me pasa más con el cine. Yo siento más el cine que la música, honestamente. Y hostia, en tu caso, en la peli es una peli de una sensibilidad que es preciosa y que, bueno, tuvo el premio del público en Barcelona del Inédit y tal, con una amplia mayoría y una mención especial del público y todo esto. Y creo que no pasa, que no siempre las películas llegan al corazón, ¿no? O sea, no siempre lo consiguen. Muchas lo intentan y pecan de ordinarios, según cómo, ¿no? Pero hostia, hacerlo desde un punto de vista auténtico y es muy complicado. Y te felicito. Gracias. Vale, bueno, ahora voy a hacer un pequeño spoiler, disculpad, pero es que está relacionado con la pregunta y es, como, a mí una de las cosas que me impactaron muchísimo es algunas escenas en las que desaparece por completo el audio y de pronto estás eso como una mirada subjetiva, ¿no?, a lo que está transcurriendo en las vidas de estas personas y supongo que querías un poco recrear, ¿no?, pues esa sensación de ves cosas que se mueven, personas que se mueven, pero no escuchas absolutamente nada. Entonces te quería preguntar si a nivel formal tenías algunos referentes claros antes de empezar a rodar o si la película fue encontrando también este lenguaje para expresar a medida que avanzaba el rodaje. Sí, bueno, el rodaje fue realmente bastante salvaje porque no había pocas cosas realmente controlables. No sé si fue por mi inexperiencia o por mi necesidad real de seguir la historia tal y como estaba surgiendo, porque había muchas de las momentos que vivíamos que yo no sabía lo que estaba pasando realmente porque no entendía lo que estaban diciendo. No, he tenido posibilidad de aprender lengua de señas venezolana con ellos, pero no tenía una base, y muchas cosas eran pura intuición. La decisión de crear burbujas en las cuales entender los espacios sonoros en los que ellos transitan venía de un poco antes de grabar y sabíamos que queríamos crear ese tipo de sensaciones, pero no entendíamos muy bien cómo ni... De hecho, en montaje fue cuando se crearon realmente y donde elegimos a Gabriel que fuera él el representante de esos momentos en los que creamos una burbuja sonora en la cual es su propia audición la que estamos recreando en la mezcla de sonido. Claro, hay que escucharlo pues, con el equipamiento correcto para poder entender los restos auditivos que Gabriel tiene, porque estuvimos analizando a los tres, que ellos mismos nos iban explicando. Pero claro, el personaje Gabriel es un personaje en el documental que tiene una hija, asistimos al parto de la hija, entendemos cuál es la figura de él como padre, habiendo perdido a su madre, cuál es la responsabilidad que tiene como papá y cuando en ese primer momento que tenemos a su hija es qué ocurre, ¿no?, en una persona sorda cuando tiene el primer contacto con su bebé que acaba de nacer. Era un momento para nosotros vital que en montaje fue cuando nos dimos cuenta. Entonces, teníamos como conocimiento previo de que queríamos llevar a cabo esto, pero no forzamos ningún momento para poder llevarlo a cabo. De eso lo sufrimos en montaje, pero creo que al final lo que yo quería era tener como pinceladas de sensaciones para que las personas oyentes tengamos esa experiencia y no recrearnos en esos momentos tampoco. Antes le decía a Uri que es una película valiente, que es una película que se atreve a muchas cosas, estoy totalmente de acuerdo y quería preguntarte, una vez has pasado por aquí,
¿Cómo te planteas ahora tu carrera de esta, no quiero decir dicotomía porque creo que no lo es, pero sí esta suma de capas de tú como intérprete, tú como guionista, tú como directora, tú como persona que está en la sala de montaje? Esto me imagino que debe ser un cambio profundo en tu manera de ver tu propia carrera. Sí, la verdad que sí. Creo que cuando has vivido una experiencia tan profunda, tan personal, en la cual te has implicado tanto emocional y físicamente, claro, ahora no es lo mismo. O sea, las cosas, el nivel de profundidad en el cual quiero encarar los proyectos, tanto como actriz como posibles proyectos como directora, hay unas capas que antes no tenía y necesidades vitales ya como artista, ¿no? Y sobre todo, cuál es la misión que tenemos, ¿no? Para mí es algo ya como militante de cuál es la misión como artista, cuál es tu semilla en el mundo que quieres. Y no solamente entretenimiento, que también, que me encanta entretener, me encanta hacer feliz a la gente, pero creo que al final hay una cosa de poder dejar un pozo, ¿no? Creo que cuál es la semilla que tenemos cada persona de dejar el mundo, ¿no? Sí, de hecho, otra de las preguntas que teníamos era esta: ¿qué te gustaría que alguien se llevara después de ver El canto de las manos? Ay, pues sobre todo que abriera un espacio en su corazón, en su mente, de poder entender a la comunidad sorda desde otra perspectiva, de poder mirar desde otra perspectiva, sí. Te queríamos preguntar también, Uri antes ha hecho mención del premio del público que te llevaste en Inédit Barcelona. ¿Cuál es el impacto que tienen para ti estos festivales, esta relación con el público? ¿Cómo estás viendo este camino? Está siendo fascinante. La verdad que hemos tenido un recorrido soñado, porque hemos ido a diferentes países, hemos visto la reacción de mucho tipo de público, muy diverso. Y lo más importante y lo que más me ha tocado el corazón realmente son las impresiones que tienen la gente después de ver la película. ¿Cuál es la necesidad de poder hablar, de los coloquios, de poder... O sea, al final es la conexión con las personas, ¿no? O sea, con lo que te genera. Y yo creo que el mayor regalo que te puede... O sea, el mayor premio es el del público realmente, porque al final es con quién conectas, que al final hacemos películas y hacemos arte para la gente, para que lleguen a esos corazones y para que puedan entender la perspectiva, ¿no?, que tenemos. Y mi intención con el documental ha sido poder inspirar a la gente. O sea, creo que al final es un documental que habla de justicia social, pero a través de la inspiración. Y ese es mi granito de arena, pues, el deseo que tenía de poder hacer este mundo un poquito mejor a través de las cosas hermosas que tenemos y poder darles valor. O sea, creo que el mundo pasa cosas muy feas y creo que al final depende de nosotros de cuál es la perspectiva que queremos verlo, ¿no? De hecho, la película de María, no es ningún spoiler, os voy a decir la frase con la que acaba, pero no os preocupéis que no es ningún spoiler, la podéis ver y disfrutarla. Acaba con una frase que dice: la música va mucho más allá del simple hecho de escucharla. Me parece precioso porque creo que explica perfectamente la vida, el impacto, la misión de estas personas sordas que se muestra en la película, y de alguna manera también me ha conectado con qué es Inédit, que creo que podría ser un lema perfecto para Inédit, ¿no? La música es mucho más allá de escucharla. Bueno, la cosa es, nosotros buscamos que siempre que te cuenten una historia en la que tú puedas coincidir o no, estar de acuerdo, pero que al final es un punto de vista y tiene que ser mínimamente riguroso y es un punto de vista, ¿no?, del director o del equipo que la ha hecho, pero te ha de explicar una historia que narrativamente aguante, que no sea algo comercial para que alguien venda más tickets o le salgan más bolos, sino que realmente haya un legado, ¿no?, una huella que hayas dejado en algo, siendo una sala de conciertos en una ciudad X o siendo un estilo musical que no ha trascendido, o sí, o, ¿sabes? Un poco esto. Y yo creo que, claro, desde nosotros ahora el año que viene hacemos 25 años. Cuando arrancamos nosotros el formato documental era muy, muy residual y muy minoritario, ¿no? Y creo que afortunadamente ya no solamente el documental musical, sino el documental en general,
pues ves que las grandes plataformas también tienen secciones de documental y que está dentro de la parrilla con total normalidad, o incluso vas al cine a ver documentales, que esto pues hace 25 años era totalmente impensable, ¿no? Y también yo recuerdo cuando tuve la idea de hacer el Inédit, que, o sea, era hablando con una colega que era, hostia, pues la gente está muy harta de leer noticias en medios que todo el mundo sabe que están condicionados porque cobran de aquí y de allá. La gente está harta de las películas de Hollywood, que siempre sabes el desenlace a los 2 minutos de haber empezado. Entonces, como una falsedad, una promesa de unas vidas, ¿no? Que es un poco... que después salieron las redes sociales y todo esto. Ahora estoy quedando como un abuelo cebolleta, ¿eh? Pero bueno, pero, hostia, y claro que todo esto ha ido acompañando como una mentira social súper instalada, ¿no? Que el documental es lo único que ha quedado ahí como estoicamente para contar una verdad, la que sea, ¿no? Y creo que esto es lo que nos ha hecho fuertes. Bueno, es que creo que el documental está viviendo como un momento bastante dorado, no solo el documental musical, sino que también pienso que características del documental se están colando en el cine, en la literatura, ¿no? Está también el tema de la autoficción, ahora todo el mundo contando historias que no sabemos si son verdad, si no. Es muy interesante. Es peliagudo esto, ¿eh? Porque ya son los puristas de tal era como, hombre, no puedes ficcionar. Y ahora con la inteligencia artificial la verdad es que se están haciendo cosas ya fantásticas, ¿eh? Que te lo comes con patatas, pero bueno. Me acuerdo un Inédit hace... no 25 años en ningún caso, pero hace muchos años. Es mucho más joven. Soy joven todavía. Me acuerdo de una película que me marcó muchísimo, que fue Searching for Sugar Man, que creo que nos marcó muchísimo a todos. Y creo que fue la primera vez que sentí que un documental musical había lanzado la carrera de un artista. Como mínimo, seguro que había pasado antes, pero fue la primera vez que fui capaz de verlo. Y quería preguntarte, Uri, por ese fenómeno que sé que viviste muy cerca, y a María, si crees que eso podría pasar también con el coro de Manos Blancas. Yo primero. Por favor. En el caso de Searching for Sugar Man, yo creo que fue una peli, pues esto, muy auténtica, porque era muy creativa. O sea, yo ahora hace años que no la veo, pero recuerdo que era más bien una estructura como de guión tradicional de ficción, pero te contaba una película que jugaba contigo el director todo el rato y te mantenía ahí en vilo. O sea, como un thriller. Bueno, era fascinante. Yo creo que tiene el punto de lo que decía, ¿no? De cómo al final los géneros empiezan a dialogar entre sí y al final se mezclan, ¿no? Porque igual era una película más cinematográfica, ¿no? Y hoy en día pues el cine tira más del documental, o sea, al final hay un juego ahí de géneros. Y los personajes que salen al principio, los que luego no sabes si son los que han robado, no han robado, etcétera, pero que son de peli de Tarantino, de Guy Ritchie totalmente, ¿no? El chándal, la cadena, no sé qué. Ahí hay todo un rollo que la peli es muy curiosa y luego sin duda yo creo que fue la primera película documental musical en ganar un Oscar. Entonces, claro, eso abrió todo un recorrido para el género, ¿no? Luego vino el pueblo español. Sí, de hecho iba a tener yo aquí un momento corporativo diciendo que Primavera Sound trajo a Rodríguez al pueblo español. Bueno, lo vi. Sí, yo recuerdo que el bolo no fue muy bien. No, el bolo... Yo creo que ya llegó un poco tarde la cosa, ¿no? Sí, estaba viejito. Estaba pochito. Creo, si no me equivoco, que iba, lo digo de que yo no trabajaba en Primavera, pero creo que iba a tocar en el festival. Se canceló por temas de salud y luego reubicaron el concierto en el Pueblo Español. Yo creo que le superó. O sea, yo seguramente le lanzó como artista, pero no sé si el impacto que tuvo para él fue positivo o no. Y esto es lo del éxito, a mí últimamente me tiene un poco... que no sé nunca qué es éxito y qué lo deja de ser, pero en este caso creo que fue bastante nocivo para él. Sí. ¿Y te gustaría que el coro de Manos Blancas consiguiera tener como un éxito internacional, que todo el mundo los conociera, que tuvieran esta popularidad realmente? Popularidad me refiero a que llegaran a todo el mundo. Bueno, yo creo que aquí el objetivo básicamente es que el coro de Manos Blancas pueda inspirar a otros colectivos, a otros coros a crearse. De hecho, en muchos
muchas proyecciones que hemos tenido, bastante gente de la comunidad sorda de diferentes partes del mundo se han acercado a ver cómo podían conseguir eso, ¿no? Y existe un coro de manos blancas en Japón, existe un coro de manos blancas en Colombia, que al final es el éxito de ellos mismos, pero es verdad que hay un antes y un después del Fidelio que hicieron en Caracas y en Los Ángeles para el mismo coro de manos blancas. Ahora, que es algo que a mí me enorgullece muchísimo, hay unos niños pequeños en Barquisimeto que están creando un coro de manos blancas con nuevos integrantes que van a ser los próximos miembros del coro de manos blancas y están teniendo una carrera internacional. De hecho, bueno, no es ningún spoiler porque se puede ver en redes, pero participaron en un videoclip de Coldplay. O sea que van siendo poco a poco un referente, pero para mí lo más importante y lo que me enorgullece ya como hermana de vida de ellos es que se puedan crear más coros de manos blancas alrededor del mundo. Sí. No sé. Si queréis podemos hablar un poco también para acabar. Sí, ¿no? De la edición inédita. Exacto, porque estamos hablando aquí de la que no película podemos de María parar de hablar Valverde, del canto de las manos. Pero como hablamos al principio también, el Festival de Inédit Gijón tiene muchos otros títulos y le queríamos preguntar a Oriol Altell. Creo que eres la única persona que me llama Oriol en la vida. He dicho Oriol porque como estamos en un podcast, voy a volver a Uri, ¿no? Te parecía algo, ¿no? No sé, de repente me pareció como la necesidad de hacer algo serio, pero vale, vuelvo a la cotidianidad. Como nos conocemos hace años, supongo que quería hacer la cosa más formal. Vale. Uri, quería preguntarte, Festival Inédit Gijón 2026, justo estrenamos, como decíamos, cuando la gente lo oiga ya no será hoy, pero justo se estrena con la película de María Valverde. ¿Qué más tenemos? ¿Qué une a todas las películas que nos presentáis de Fugazi a Mikel Erenchun? ¿Hay algo que una a todas esas películas y que recomiendas a nuestro público que no se pierda? Pues, a ver, a mí lo que sí que es un poco lo que hablábamos antes, que a mí lo que me parece sorprendente de aquí de Gijón es esta variedad de público que hay en las salas, que nosotros en Barcelona o en otros sitios nos ha costado mucho. O sea que ahora ya tenemos un público muy transversal de diferentes estilos y de distintas edades, pero aquí desde la primera vez, ¿no? Se ha intentado programar cosas como para todos los públicos y al final acaban todos los públicos viniendo a ver las distintas películas y tal. Y bueno, en este caso aquí, pues lo que decías tú, abrimos con la peli de María, que ya hemos hablado. Después está la de Leiva, que también tiene una mirada como bastante introspectiva y bastante, bueno, ¿no? de todo lo que le está pasando ahora, de que se queda sin voz y todo esto. Y bueno, tenemos el homenaje legal, es que no sé, ¿sabes qué pasa? Estoy con las dos gafas, que esto me marea bastante. ¿Veis? Por esto hace 25 años. Sí. Venga, va, pues ya para acabar, si quieres, en vez de preguntarte tanto por títulos, una cosa que me gustaría que pudieses desarrollar ambos es la importancia de esas actividades paralelas, ¿no? De esos encuentros con el público, encuentros con la prensa, pre-pelis, post-pelis, ¿cómo ayuda esa dimensión extra a tanto el festival como a las películas? Nosotros intentamos acompañar un poco todo el proceso, pero intentamos... nosotros como compañía tenemos la misión de ser una plataforma de divulgación cultural. Y esto entendido al más amplio... Como sabréis, nosotros tenemos varios festivales. Tenemos el FITDOC, que es de moda, tenemos el DART, que es de documentales de arte, Gran Pantalla, que es para gente mayor. Entonces, la misión y el objetivo de la compañía es que se produzcan pelis, que se den a conocer directores y directoras y músicos y artistas, etcétera, en toda la red que tenemos a nivel internacional. Entonces, a veces entramos a producir, a veces simplemente favorecemos que las cosas pasen, ¿no? Y que pues hemos hecho que con el Primavera Sound en alguna edición hemos conectado artistas con productores de cine y distribuidoras, etcétera, etcétera, y también pues ponemos plataformas a disposición que compran contenidos antes de que se empiecen a producir y tal. Entonces, esta es nuestra misión como compañía, divulgar esta realidad o esta verdad en los distintos formatos que tenemos.
¿Qué ha supuesto para ti, María, el estar no solo en Inédit Gijón, sino también en Inédit Barcelona? A ver, yo creo que es fascinante y muy necesario todas las actividades que se generan a través de las películas, ¿no? Y creo que el tener la conexión con el público, con la prensa, con el hecho de poder explicar tus historias, ¿no? Creo que es muy importante porque al final, pues en una película te da tiempo a contar que 90 minutos y al final uno también quiere como desarrollar, ¿no? Esas ideas y querer poder conectar con el público y entender y sobre todo que te pregunten. Creo que es tan importante las preguntas y a mí lo que más me fascina de las proyecciones que tanto que tuvimos en Barcelona como ojalá esta noche en la proyección, que el público te pueda preguntar. O sea, creo que es muy necesario y sobre todo que a veces se generan conversaciones entre ellos mismos. O sea, que creo que bueno, te abren esos espacios de poder pensar y creo que es muy bonito poder compartirlo porque a veces uno pues no se atreve a preguntar ciertas cosas o no sé, creo que son muy necesarios. Creo que es muy bonito que estás presentando una película que tú quizá crees que conoces perfectamente y de pronto una pregunta te puede abrir una nueva dimensión, ¿no? Sí, es un descubrimiento constante. Pues cerramos ya el podcast con una última pregunta a las dos, que es ¿What's next? ¿Qué podemos esperar de Uriel Tell, de María Valverde, del Inédit, de la película? What's next? Bueno, en mi caso estoy a medio rodaje de una peli de Love of Lesbian que terminaré supongo en primavera y presentaremos en el Inédit de Barcelona del 27. Supongo, no sé si estrenaremos primero previamente en México, porque en el Festival de Cine de Guadalajara es de los más grandes del mundo y nosotros hacemos dentro del festival la sección de música y programamos la parte de documental musical, aparte también hacemos el Inédit allá, ¿no? Y son nuestros partners, ¿no? Y entonces realmente la banda tiene muchísimo tirón en México y probablemente es donde tiene más fans y así. Y creo que seguramente estrenemos en México y luego en Barcelona. Wow, no sabía. Bueno. Felicidades. Felicidades, sí. Qué ganas de verlo. Nada, yo en mi caso pues tengo varios estrenos como actriz, que bueno, soy actriz antes que directora y con mucha ilusión de presentar esos proyectos que la verdad que en estos 4 años del documental ha sido un poco, bueno, pues he tenido la posibilidad de trabajar como actriz, pero menos de lo que habría deseado, pero el documental ha sido mi proyecto vital de vida. Y decantando un poco la vida también. Creo que al fin, a veces también uno necesita parar, reflexionar y sobre todo el documental ha sido muy especial para mí y estoy disfrutando pues las proyecciones que estamos teniendo alrededor del mundo y poder encontrar qué es lo siguiente. Pues nada, muchísimas gracias, Uri, muchísimas gracias, María. Estamos expectantes de la inauguración esta misma noche del Inédit Gijón con el Canto de las Manos. Nos vamos hoy, eso es lo primero. Nos vamos hoy, pero con el corazón calentito de este ambiente gijonés tan bonito. Así que nada, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a Esteban, a toda la gente del Ayuntamiento de Gijón y nos vemos en el próximo Visionarios. Nosotros también Around the World. Sí. Gracias. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.